Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Y quiero dar la bienvenida a los hermanos que se encuentran ya conectándose a este espacio y que están pendientes de esta transmisión. Queremos decirle a usted, pues, bienvenido y por supuesto que nos acompañe hasta el terminar de esta reflexión. Es nuestro deseo edificarle, ayudarle y bendecirle a través de la palabra, y para nosotros es un privilegio saber que nos acompañan. Así que bienvenidos y vamos a tomar la palabra de Dios. Y hoy estaremos hablando sobre el cuidado o cuidando el testimonio cristiano. Cuidando el testimonio cristiano. De eso vamos a estar hablando hoy. Quiero invitarle a que lea conmigo en lo que he preparado, pues hay unos arreglos que le hicimos al texto sin perder el objetivo del texto y el mensaje del texto, pues tiene unos arreglos que espero usted los pueda leer conmigo. Dice así la Biblia en 1 Pedro 2, del 11 al 17. Leemos de corrido lo que dice el texto. Queridos hermanos, nosotros vamos de paso en esta vida. Por eso es necesario que luchemos para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de la vida cristiana. Tengamos siempre presente que vivimos rodeados de gente incrédula y tal vez ellos digan que nosotros estamos mal. Sin embargo, si nosotros llevamos un comportamiento correcto, ellos verán el bien que nosotros hicimos cuando se llegue el día en que Cristo venga a juzgar a todos. Por el honor que le debemos al Señor, respetemos a todo ser humano, sean ciudadanos comunes o si se trata de las personas que ejercen alguna autoridad. Recordemos que son puestos para corregir a quienes se comportan mal, pero también para proteger a los que hacen el bien. Dios quiere que nosotros hagamos el bien para que de esa manera los necios dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de nosotros. Recordemos que vivimos como gente libre, pero no por eso podemos usar nuestra libertad como excusa para portarnos al margen de las leyes. Vivamos como siervos de Dios. Respetemos y amemos a todos los hermanos de la familia de Dios. Temamos a Dios y demos honor a quienes nos gobiernan. Eso es lo que hemos leído en el texto que hemos seleccionado para esta ocasión. Y quiero decir que no tratamos de alterar el texto, solo tratamos de hacerlo más comprensible y que lo podamos apreciar de una mejor manera, usando estas versiones que seguramente nos ayudan para podernos enriquecer sin explicaciones algunas. Creo que todos ya entendimos el mensaje. Si todos vamos a la palabra, nos vamos a asegurar que el apóstol Pedro está hablando, como ya dijimos, con un grupo de personas. En primera fila está hablando con un grupo de personas que conforman a la iglesia judía. La iglesia primitiva comenzó con judíos, eso ya lo hemos visto. Al ser así, pues los hermanos, estando dispersos en todos lados, necesitaban tener en cuenta
que a pesar de las persecuciones, de las dificultades y de todo lo que ellos vivían, necesitaban ellos autoproteger el testimonio cristiano. Si usted lee el texto, se va a dar cuenta cómo el apóstol Pedro hace una aclaración sobre los cuidados que debe tener el cristiano, sobre los deberes del cristiano específicamente. Deberes en los cuales hay unos más que tienen que ver con el trabajo y hay otros que tienen que ver con la familia. Hoy pues no traímos todo lo que respecta a eso, pero tenemos la intención de ver cómo el apóstol Pedro encierra la responsabilidad cristiana como algo más allá de lo que nosotros pensamos un simple grupo. Pensamos el que hacer iglesia solo es llegar a una reunión y estar allí y formar parte sin ningún compromiso. Si pensamos en la vida cristiana desde el momento que nos asociamos a esta agrupación, debemos entender que para esta iglesia o para la iglesia del Señor hay una responsabilidad. Ya hemos hablado sobre que tiene un privilegio, es importante. Dios ha considerado a este pueblo, lo ha perdonado, lo ha agrupado, lo ha ayudado, lo ha llevado por todos lados y ha mantenido Dios a su iglesia en la tierra siempre. El caso que tenemos que entender hoy es que al tomar en cuenta que Dios ha hecho tantas cosas con la iglesia tiene una tarea que cumplir o una responsabilidad que sostener. Es ahí donde muchos de nosotros como que no tenemos en sí el acercamiento real y el compromiso para hacer lo que realmente tenemos que ser. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Si el pasaje nos impulsa a considerar todos los campos donde nos hemos identificado hoy, nos vamos a dar cuenta que nosotros como creyentes en sí tenemos una responsabilidad, y quiero hablar así en fácil. Tenemos que pensar en que somos luz en medio de las tinieblas. La gente tiene que ver la importancia del evangelio a través de nosotros. No se puede de otra. La gente tiene que darse cuenta que el ser evangélico es mucho más que asistir a una iglesia. Ser evangélico es mucho más que ser parte de una organización. Ser cristiano es mucho más que simplemente voy a pensar en un ministro o un servidor en la iglesia o alguien que tiene cargos. Es más que eso simplemente. ¿Por qué? Porque aparte de todo, la gente tiene que ver el hecho de que seamos cristianos, y quisiera pensar positivamente cuando yo pienso en una persona que va por la carretera vestida con un uniforme cual sea. El uniforme lo identifica con la institución para la que trabaja. Pero se espera que la persona se comporte dentro de la institución y dentro y afuera de la institución en razón del uniforme que porta. ¿O no es así? Así vamos a pensar en las gentes que trabajan en lo financiero, así vamos a pensar en las gentes que trabajan en lo educativo, así vamos a pensar en las gentes que trabajan en seguridad. Y que cuando les vemos uniformados, nosotros estamos esperando que su comportamiento sea en razón del uniforme que portan. ¿O no es así? La palabra cristiano tendría que ser así, un uniforme. Y óigase la palabra uniforme. Todos los creyentes deberíamos tener un uniforme en el que nos identifiquemos porque se cree que Cristo es el Señor de nosotros. Si Cristo es el Señor de nosotros y nos ha dado su Espíritu, entonces espera que todas las personas tengamos un testimonio saludable, un testimonio sano. Y venía a mi mente la pregunta es, ¿por qué necesitamos cuidar nuestro testimonio cristiano? ¿Por qué? Si yo le preguntara a usted, ¿qué me respondería? ¿Por qué yo como cristiano debo cuidar mi testimonio? ¿Qué me respondería usted? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Por qué un cristiano debe cuidar su testimonio? ¿Alguien me puede responder? Bueno, espero que la respuesta se la guarde. Quisiera darle por lo menos 5 razones por las cuales, de acuerdo al texto que leímos, nosotros necesitamos cuidar nuestro testimonio. Y la primera razón o primera cosa que pudiéramos responder es que nosotros estamos de paso en esta vida y nuestros deseos nos pudieran hacer perder para la vida aquí y también para el más allá. Amén. Eso es lo que dice Pedro. Ustedes son como peregrinos, como forasteros que van de paso. Cuídense de los deseos carnales que luchan
contra ustedes. Al recortar el texto dijimos nosotros que vamos de paso, por lo tanto aprovechemos estos minutos, estos días que tenemos mientras estamos acá, que nos encaminan a la eternidad. Y tenemos nosotros que entender, mis hermanos, que Dios no pierde cuando nosotros fallamos, sino los que perdemos somos nosotros. Y es por eso, en virtud de que vamos de paso, y cuando hablo que vamos de paso puedo verlo de dos maneras. Primera manera en que vamos de paso es que la iglesia ha sido, pero puede ser que en algún momento deje de ser. La iglesia se va con el Señor. Tenemos ya un escenario que nos da luces para pensar que la iglesia está próxima a irse de esta tierra. La iglesia tiene un lugar preparado para estar con el Señor. Y así que mientras está aquí en la tierra, debo decir con toda certeza, solamente vamos de paso. Solamente vamos de paso. Primera cosa, la iglesia puede dejar de ser en cualquier momento. Quiere decir que si nosotros no nos cuidamos, nuestros deseos nos pueden hacer perder el derecho de la vida eterna. ¿O no es así? Primera cosa, nuestros deseos carnales, por cierto. Pero también cuando digo que vamos de paso es porque ninguno de nosotros tiene autoridad sobre su espíritu. Así dice la Biblia. No hay nadie, por fuerte que sea, no hay un solo ejército en la tierra, por grande que sea, que tenga autoridad sobre el espíritu de una persona. Quiere decir que en el momento en el que el Eterno resuelve tomar a alguien de nosotros para la vida eterna, ¿quién lo va a impedir? ¿Quién va a decirle a Dios, pues, ¿por qué te lo llevas? Nadie puede hacerlo. Por más que nos arrodillemos y por más que nos sacrifiquemos y por más que ayunemos, pero cuando Dios resuelve de transportar de entre nosotros a alguien porque lo necesita ya para tenerlo con Él en el gozo que ha preparado para Él, en ese momento nadie puede sostener la vida de alguien. Cualquiera de nosotros podemos dejar de ser en cualquier momento, no importa la edad. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea por lo uno o por lo otro, diga conmigo, vamos de paso. Ya sea por la venida de Cristo, sea porque nos muramos, de todos modos, vamos de paso. Entonces, los deseos carnales nos pueden hacer perder para la vida aquí, porque cuando perdemos con Dios, díganme si no es cierto que lo perdemos todo. Cuando perdemos con Dios, lo perdemos todo. Hay muchas cosas que nos vienen cuando perdemos a Dios en nuestra relación. Y esto no solamente nos hace perder aquí, nos hace perder también en el más allá. Perder aquí pues puede ser rescatable. Si yo me desvío de la gracia, puede ser que Dios me da oportunidad de reconciliarme, pero ¿qué tal si no? Pero si pierdo para la eternidad, tengo que cuidarme, porque perder el alma es una pérdida que no se recobra jamás. Tenemos que reconocerlo. Así que la primera razón por la que debemos cuidar nuestro testimonio cristiano es porque vamos de paso, y eso nos puede hacer perder si no cuidamos bien lo que somos. La segunda razón es porque nosotros, si somos bien comportados aquí en la tierra, Dios nos premiará aún frente a los incrédulos que nunca nos han querido comprender. El texto que usted leyó conmigo nos habla de que el Señor va a venir un día a juzgarnos. Y los incrédulos se van a dar cuenta de que nosotros de verdad éramos algo. Y ellos se van a lamentar al ver el regocijo de nosotros y también ver la desgracia de ellos. Cuando Dios esté diciendo aquellos come tortilla, aquellos come gallina, así como nos tratan, aquellos aleluya, aquellos aquí, aquellos allá, cuando la gente se entere que todos esos, con esos despectivos que le hacían, tienen la bendición de estar con el Señor y ellos estén en el otro lado, negándoseles todo derecho de gozo y de eternidad en paz. Hay una figura en la Biblia que nos enseña esto. Dice la Biblia que murieron dos personas, uno era rico y uno era pobre. Usted ha leído la historia. El rico pensó que toda la vida era de gozar y se le olvidó que era mortal. El pobre tenía sufrimientos y en algún momento los ángeles lo trasladaron al reino del descanso. Y cuando murieron los dos, se encontraron. Y la diferencia es que el pobre estaba en el gozo con el Señor, mientras que el rico estaba sufriendo. Usted ya ha leído esa historia y la conoce. Mientras que
esto le quiero decir con toda certeza. Usted dirá, no, cuando se mueran las personas nadie sabe si se va a tener conciencia. Si ese texto es palabra de Dios y esa palabra es verdad, la Biblia me dice a mí entonces que vamos a tener la oportunidad de distinguir a aquellos que nos aborrecieron y también vamos a distinguir a aquellos que gozaron. Y va a ser alegría si es que nosotros estamos con el Señor, pero va a ser una desgracia total si estamos perdidos. Por eso es que tenemos que cuidarnos, porque si somos bien portados aquí en la tierra, Dios nos va a exhibir en un momento glorioso. No sé si usted se acuerda del Salmo 23 cuando dice que el Señor es el que sirve una mesa con delicados alimentos en presencia de nuestros angustiadores. Y eso es maravilloso, cuando el Señor nos hace degustar de las mejores bendiciones ante aquellos que se burlan de nosotros. Hoy nos dicen un montón de cosas despectivas, pero un día ellos se van a dar cuenta que nosotros sí ganamos la batalla y que sí sabíamos lo que estábamos haciendo. Así que para hacer una diferencia desde aquí en la tierra hasta el más allá, tenemos nosotros que mantener nuestro testimonio. Dicho de otra manera, no podemos caer en el juego con ellos porque nos pueden hacer perder. ¿Nos quedó claro? Hay veces que en la casa tenemos los problemas. Hay veces que el esposo o la esposa no nos cree y nos martiriza. Los hijos, hay veces que los hijos nos dicen cosas despectivas y a veces nos maltratan. A veces tenemos la culpa nosotros, pero algunas veces simplemente por una dura lucha que llevamos. Tenemos que entender entonces que hay necesidad de tener buen testimonio porque un día el Señor nos va a premiar ante aquellos que dijeron, quién sabe si estos serán salvos. Y el Señor se va a glorificar en nosotros y nos va a glorificar con Él. La tercera razón es que por el honor a Cristo, cada creyente debería ser una persona con la que ni siquiera los vecinos ni las autoridades se compliquen para nada. Mis vecinos deberían ser mis amigos. Y lo quiero decir con propiedad, bendigo al Señor por eso. Pero yo tengo vecinos y los que están cerca de mí, bendito sea Dios, no son mis amigos tal vez como aquella palabra amigo con certeza, pero con ninguno tenemos problema, gracias al Señor. Hace poco podíamos decir con un vecino más distante, me decía, a ver, ¿cuándo tenemos la oportunidad de degustar juntos un platillo? Eso significa que estamos esperando un momento de mejor relación, pero estamos con una armonía tremenda. La pregunta es, ¿qué dicen nuestros vecinos de nosotros? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? Y luego, ¿qué piensan las autoridades de nosotros? ¿Pueden confiar las autoridades en nosotros? ¿Pueden confiar nuestros vecinos en nosotros que somos como creyentes? Todo eso tenemos que pensarlo a la hora de guardar nuestro testimonio cristiano, porque en este caso estaríamos honrando a Cristo. Honrando a Cristo. Hermanos amados, hasta hoy todavía se permite que un pastor evangélico haga una carta de recomendación. A nosotros la iglesia nos están privando cierto derecho de darle carta a quien sea, porque hay personas que han estado quedando mal con el evangelio. Pero todavía vale la firma de un pastor evangélico. Hay instituciones o empresas que dicen, mire, carta de recomendación de su pastor. ¿Por qué lo hacen? Porque se espera que el pastor dé testimonio de su comportamiento. La pregunta es, ¿será que el pastor puede dar con certeza razón de su comportamiento? Se va a dar cuenta que no, porque el pastor está dentro de una casa y hace su trabajo lejos de usted. Entonces, no por el pastor, sino por su responsabilidad que tiene ante Dios, usted debe comportarse de manera que sus vecinos y las autoridades no tengan nada que lamentar de usted. Esto es necesario. Y usted dirá, pero esto tiene que ver con la salvación, por supuesto. Ya dije hace un ratito que nosotros vamos de paso y nuestro lugar no es aquí. Nosotros vamos para el cielo. Y nuestros amigos se van a dar cuenta, aquellos que nos despreciaron se van a dar cuenta que nosotros vamos a estar con el Señor. Y ellos se van a lamentar, pero va a ser un poco tarde, por no decir demasiado. Así que no solamente por eso, sino también pensando en el honor que le tenemos que dar a Cristo a través de nuestro testimonio.
Los vecinos deben darse por enterados que somos cristianos y que actuamos de tal manera por esa razón. Las autoridades que nos rodean y nos protegen deben de confiar en nosotros. Tanto así que en un puesto de registro yo voy y me dice un guardia de seguridad. No voy a decir de que usted ya sabe quiénes son los que nos pueden registrar. Y me dice, ¿porta arma de fuego? Y le dijo, no, solo una Biblia. Me dice, usted es evangélico. Y saqué mis documentos y entre ellos iba mi credencial de ministro. Y me dice, dele, ustedes andan bien. Pero ¿qué tal si no? ¿Con quién quedamos mal si no fuera así? Tenemos que cuidar nuestro testimonio como creyentes, porque de esa manera honramos a Cristo ante nuestros vecinos y ante las autoridades que nos dirigen y nos cuidan. También tenemos que entender que nuestro buen comportamiento debe ilustrar, hermanos, la importancia de la vida en Cristo. ¿Qué tan importante es la vida en Cristo? ¿Qué piensa usted? ¿Es importante o no es importante la vida en Cristo? ¿Quién es el responsable de que la gente crea sin palabras que es importante la vida en Cristo? Pues somos nosotros. La gente tiene que decir desde que llegó el Evangelio, y quiero decírselo en palabras bien simples, en palabras que llevan algún interés de por medio. Los que nos observan tienen que decir, ese ni siquiera zapatos tenía cuando llegó a ser evangélico, pero ahora hasta casa compró ya. ¿En qué estará metido? Y es que se metió con el dueño de todas las cosas. Y el dueño de todas las cosas comenzó a honrarlo porque él comenzó a honrar al Señor. Entonces, hermanos, la gente tiene que enterarse que el ser creyente, ser cristiano, tiene importancia y debe sentirse la gente con necesidad de meterse al cristianismo. Y eso es maravilloso cuando la gente se da cuenta que el Evangelio es importante a través de nuestro testimonio. A lo mejor no es propio lo que voy a decir en este momento y me disculpa usted, pero yo doy gracias al Señor porque uno de mis hijos tuvo la bendición de poder empezar trabajando en una empresa donde tenía ciertas dificultades espirituales, pero bendito sea Dios, Dios usó a uno de mis hijos para que estas personas comenzaran a ver la importancia del Evangelio y más tarde resultaran también siendo cristianos. Y con una intención de servir al Señor, haciendo cosas que ni siquiera nos la esperábamos nosotros. Tenemos que entender qué tan importante es el Evangelio y que nosotros podemos decirle a la gente sin palabras, ser cristiano es mucho más que un simple asistir a una iglesia. Que demos a entender que hay una paz interior que ministra y esa paz puede servir para ministrar a otros. Y que la gente se sienta contenta porque nosotros podemos dar a conocer un Evangelio que es diferente a lo del montón. Así que se requiere que cada creyente pueda dar un buen testimonio y de esta manera servir como carta de presentación para que la gente diga, el Evangelio es importante. Pocos amenes se oyen, pero de todos modos esta es una verdad que debemos guardarla. Tenemos que atesorarla. Y por último quiero decirles, hermanos, el temor a Dios se refleja en nuestra aplicación. Y pongan cuidado a la palabra aplicación. Dicho de otra manera, en poner en práctica todas aquellas cosas buenas, en especial las buenas relaciones con la iglesia y también a las instrucciones de quienes nos dirigen, ya sea religiosa o de manera gubernamental. Estoy pensando que en el tiempo de que Pedro está escribiendo esas palabras, Pedro está pensando en el rey, en el emperador. Él está diciendo que honremos al rey, honremos al emperador, honremos a los gobernadores. Eso es lo que Pedro está diciendo contextualmente. Literalmente está diciendo, tenemos que honrar a esos que nos gobiernan. Y si usted hace una referencia del gobierno de ese tiempo, no era nada de saludable para el cristianismo. Los cristianos tenían serios problemas. De hecho, los romanos fueron los que crucificaron al Señor. ¿Cómo es que Pedro está diciendo honremos al rey, honremos a los que están en sus posiciones de gobierno, cuando el gobierno en ese momento no era favorable para la iglesia? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero aún así, Pedro dice, es necesario que honremos a nuestras autoridades.
Es necesario que honremos nuestras leyes. Es necesario que honremos todo lo que nos sirve a nosotros para controlarnos. Así que tanto las buenas relaciones como hermanos son necesarias, como también seguir las instrucciones de quienes nos dirigen, ya sea como ministros en la iglesia. La iglesia tiene un líder que físicamente la dirige en la tierra, específicamente en Guatemala. Tenemos una persona que es el pastor nacional para la iglesia. También tenemos a los pastores que en el orden más abajo tenemos a los territoriales, tenemos a los regionales, en nuestra institución me estoy refiriendo, y también tenemos a los distritales, tenemos a los locales y tenemos a la gente que trabaja con nosotros en los equipos de trabajo. Si pensamos en la gente que nos ayuda a dirigirnos en el camino, tenemos que tomarlos en cuenta a ellos como las personas que ha puesto Dios para que nos gobiernen y nos dirijan. Pero también tenemos a las autoridades. Para eso sabemos que está la policía, están los juzgados. Hay 3 poderes que representan al gobierno de nuestro país. Y tenemos nosotros que entender que no están puestos por gusto. Ellos están ahí con una razón. Y los cristianos deberían estar sirviendo como algo que vale la pena, y que la iglesia sea la primera en dignificar a quienes nos dirigen. Así que, mis hermanos, tenemos que pensar que la tarea de la iglesia es mucho más allá de un simple hacer culto. Tenemos que pensar que hay trabajo que tenemos que hacer fuera de las 4 paredes. Y quiero terminar pensando en lo siguiente. Dios nos instituyó como pueblo suyo y lo hizo con fines eternos. La iglesia no es de aquí. Mientras tanto, está aquí. Y si me preguntan si me quiero ir hoy, les digo que no. A menos que sea la venida de Cristo, me voy con gozo, porque sé que todos nos vamos. Y se va mi familia también. Estoy creyendo y esperando que eso sea así. Si Cristo viniera hoy, pues gloria a Dios, nos vamos. Pero si se tratase de morirme, yo no quiero pensar en eso. Dice uno de los hermanos de la iglesia que no hay tiempo para pensar en la muerte, porque hay mucho por qué vivir. Y tengo mucha razón para existir. Pero debo de tener por seguro que la iglesia no es eterna en la tierra. La iglesia solo va de paso. Y un día estaremos con el Señor. Un día estaremos en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Así que somos una agrupación con fines eternos. Amén. ¿Cuál es el lugar de nosotros? De acuerdo a lo que hemos aprendido en nuestra doctrina cristiana, el cielo es nuestro lugar eterno, nuestra morada eterna. Hemos creído que Jesús dijo: me voy a preparar lugar para ustedes, y cuando regrese yo los voy a tomar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y es fantástico pensar que nuestro lugar está con Dios en la eternidad. Y todos estamos esperanzados a eso, que nuestro lugar está con Dios en la eternidad. Así que tenemos que tener en mente, la iglesia fue creada como un pueblo del Señor con fines eternos. Todos los que creemos en el Señor tenemos vida eterna. Al ser parte de la sociedad a la que pertenecemos, y quiero que por favor subraye eso conmigo y lo diga si puede a voz en cuello: debemos ser luz en medio de las tinieblas, y nuestro testimonio es un instrumento idóneo para ello. Amén. No hay mejor mensaje que el que se da con el testimonio. No hay mejor mensaje que el que se da con el ejemplo. No hay mejor mensaje. Y tenemos que entender que mientras estamos en este pueblo, en esta sociedad en la que vamos todos caminando, somos llamados para encenderle las lámparas a aquellos que todavía están en tinieblas. Tenemos que entender eso. Hay mucha gente en tinieblas todavía, y ellos son nuestros vecinos, son nuestros familiares. Hay muchos que son familia suya. Ellos están en tinieblas, y no son otros los responsables de encenderles la lámpara a ellos, sino usted que está cerca de ellos. Así que aunque la iglesia está creada con fines eternos, debe de entender que mientras está en este mundo, debe servirle de lámpara de luz a aquellos que están en tinieblas. Y qué mejor que hacerlo con el testimonio. Por esas razones, como he dicho esta noche, es necesario que nosotros cuidemos nuestro testimonio. De esta manera
Para terminar, de mi parte digo, si cuidamos nuestro testimonio, vamos a honrar al Señor, nos vamos a dignificar a nosotros mismos y podremos ayudar a otros. Si cuidamos nuestro testimonio, vamos a honrar al Señor, nos vamos a dignificar a nosotros mismos y vamos a ayudar a otros. Esto es así. Y cuando hablamos de ayudar a otros, vamos a hacerlo de manera generalizada. Hermanos amados, vale la pena que pensemos en la calidad de vida que nosotros vamos a llevar y que luchemos, porque cuesta ser un buen evangélico, pero se puede. Repito esto, cuesta ser un buen evangélico, pero se puede. Si Cristo está con nosotros y si nosotros estamos con Cristo y si tenemos bien claro quién es nuestro formador y hacia dónde nos lleva, y si tenemos bien claro que el buen testimonio o el buen comportamiento nos puede llevar a fines eternos, entonces, aunque nos cueste, vamos a luchar para alcanzar el propósito del Señor. Así que espero que esta palabra haya encontrado un lugarcito en su corazón y que lo que decimos aquí le sirva a usted como un estímulo para seguir siendo creyente hasta que Cristo venga o hasta que la muerte venga por usted. Uno de los dos eventos se acercará en cualquier momento, pero si estamos llevando una vida cristiana correcta, cero problema. El cielo será nuestro lugar si nos morimos, o sea que Cristo venga por nosotros. Padre, te doy gracias en esta oportunidad porque tu palabra seguramente ha sido leída. Algunos quizá cuestionen en qué versiones leyeron o qué están tratando de decirnos. Pero hemos llegado con la intencionalidad de tomar tu palabra y tratar de edificarnos a través de ella. Gracias porque nos permites tomar el texto y ver qué es lo que Pedro en esta ocasión quiere decirnos. Ayúdanos para que como cristianos tengamos conciencia real de lo que nosotros somos, para qué fines existimos y luego qué logramos cuando nos comportamos de la mejor manera. Porque no solamente vamos a quedar bien contigo cuando nos portemos bien, vamos a quedar bien con nosotros y vamos también a ser colaboradores para que otros entiendan la importancia que tiene el cristianismo y que ellos también sean en algún momento beneficiados a través del evangelio. Nuestra intención es que otros, así como nosotros, puedan tener el beneficio que se adquiere con haber sido constituido parte de tu pueblo. Nosotros que ya estamos dentro del plan, nos alegramos y nos gozamos, pero a la vez oramos para que otros sean alcanzados y también contribuimos para que a través de nuestro testimonio ellos puedan entender la importancia de ser servidores y seguidores tuyos. Te damos la honra y la gloria por esta reflexión y te pido con todo mi corazón que esta palabra ocupe un lugar en el corazón de los oyentes y haga aquello para lo cual tú has enviado esta palabra. Lo pido creyéndolo y asimismo lo espero por los méritos benditos de nuestro amado Redentor. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero agradecerle a usted que tuvo el tiempo desde el principio al final para estar con nosotros en este espacio. Espero que el Señor le bendiga, que le ayude y que pronto podamos volvernos a encontrar en este mismo medio. Entre tanto, le deseamos muchas bendiciones del Todopoderoso. Amén.